Era viernes, casi las 8 de la noche, cuando regresaba de la farmacia después de buscar mis medicinas para la presión. 62 años encima, jubilado de la maquiladora hace 2 años, caminando despacio por la calle de mi colonia, cuando vi a un niño sentado en la banqueta. No era cualquier niño, era mi nieto. Lucas, de apenas 7 años, estaba ahí, solito, con el rostro golpeado y las rodillas raspadas. El uniforme de la escuela sucio de tierra, la mochila tirada a un lado, y él estaba llorando bajito, de esa manera que lloran los niños cuando ya no tienen ni fuerzas para hacer ruido. Mi corazón se disparó. Corrí hasta él, ignorando el dolor en la rodilla que me molesta desde los tiempos de la fábrica. Lucas, mijo, ¿qué pasó? Levantó sus ojitos rojos hacia mí, y lo que vi ahí me destrozó por dentro. No era solo tristeza, era abandono. Era un niño de 7 años que ya había perdido la esperanza. Abuelo. Su voz salió débil, casi un susurro. Mi mamá dijo que yo estorbo en su vida. Me hinqué en la banqueta sin importarme las piedritas que me lastimaban la rodilla. Tomé a ese niño en brazos, lo sentí temblando y una rabia comenzó a crecer en mi pecho. Una rabia que no sentía desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está tu mamá, Lucas? Ella se fue con su novio nuevo. Dijo que tenía que esperarla aquí hasta que regresara. Pero ya está oscuro, abuelo, y tengo hambre. Hambre. Mi nieto tenía hambre, sentado en una banqueta, con el rostro golpeado. Mariana, mi propia hija, la niña que crié solo después de que su madre me abandonara cuando ella tenía 3 años. La hija por la cual trabajé doble turno, hice horas extras los sábados, renuncié a novias, a viajes, a sueños. La hija que puse en la universidad vendiendo el carro que tanto quería. Esa misma hija había tirado a mi nieto en la banqueta como si fuera basura. ¿Saben cómo duele a un padre descubrir que falló? ¿Cómo lastima a un hombre darse cuenta de que la niña que crió con tanto amor se convirtió en una adulta capaz de abandonar a su propio hijo en la calle? El dolor físico lo conozco. Trabajé 38 años cargando peso, soldando hierro, sudando bajo el sol. Pero este dolor era diferente. Era como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi pecho y lo hubiera pisoteado frente a mí. Ven acá, mijito. Vamos a casa del abuelo. Tomé su mochila, tomé su manita pequeña y caliente y caminamos las 3 cuadras hasta mi casa. Durante el camino, me contó que había estado así por 2 semanas. 2 semanas, durmiendo en casa de vecinos, a veces en la calle mismo, comiendo cuando alguien le tenía lástima. Y yo, como un viejo pendejo, pensando que todo estaba bien porque mi hija siempre decía, «No te preocupes, papá, yo cuido a Lucas». ¿Cuántos padres por ahí le creen a hijos que mienten con la mayor naturalidad del mundo? ¿Cuántos abuelos están siendo engañados mientras los nietos sufren en carne propia la irresponsabilidad de una generación que solo piensa en sí misma? Esa noche, después de bañar a Lucas, hacerle un sándwich y acostarlo en mi cama, me quedé en la sala mirando el teléfono, pensando si debía llamarle a Mariana, si debía buscarla, si debía hacer lo que siempre hice, tragarme la rabia y tratar de resolver las cosas en familia. Pero miré hacia el cuarto donde mi nieto dormía, finalmente en paz, y algo cambió dentro de mí. Hay momentos en la vida de un hombre que definen quién realmente es, y este era uno de ellos. Si alguna vez has sentido que una vida entera de trabajo como padre valía menos que un capricho momentáneo de tu hijo, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa noche me enseñó que un hombre solo pierde la dignidad cuando acepta que maltraten a quien más ama. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Hay muchos padres y abuelos por ahí que necesitan escuchar esto. Antes de continuar, si te gustan los relatos reales como este, de historias que muestran que nunca es tarde para que un hombre recupere su valor y proteja a su familia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que decidieron reaccionar.
Mi nombre es Roberto, tengo 62 años y necesito regresar un poco en el tiempo para que entiendan cómo llegué a ese momento, viendo a mi nieto abandonado en una banqueta, como si fuera un problema que descartar, no un tesoro que proteger. Mi historia como padre comenzó demasiado temprano y demasiado difícil. Tenía apenas 22 años cuando nació Mariana. Trabajaba como soldador en una maquiladora pequeña, ganaba poco, pero era un hombre responsable. Me casé con Celia porque estaba embarazada, no por amor, sino por obligación. En esa época el hombre que embarazaba a una mujer se casaba. No había de otra. Los primeros años fueron duros. Celia nunca se adaptó a la vida de esposa de obrero. Quería ropa cara, quería salir, quería una vida que mi sueldo no podía pagar. Y yo trabajaba de mañana, tarde y noche. Hacía horas extras siempre que aparecían. Los fines de semana pintaba casas, arreglaba carros de los vecinos, cualquier cosa para traer más dinero a la casa. Mariana era una niña hermosa, cabello chino, sonrisa fácil, curiosa como todo hijo de obrero tiene que ser. Cuando tenía 2 años, ya le estaba enseñando a reconocer herramientas, a cantar las canciones que yo cantaba en la regadera después del trabajo. Ella era mi alegría después de días largos soldando hierro bajo un calor infernal. Pero Celia estaba cada vez más insatisfecha. Se quejaba de que llegaba sucio a la casa, de que olía a soldadura, de que ella merecía algo mejor. ¿Y yo? Yo le creía. Pensaba que si trabajaba más, si ganaba más, si le daba más cosas, las cosas iban a mejorar. ¡Qué ingenuidad de hombre enamorado! Cuando Mariana cumplió 3 años, regresé del trabajo un jueves y encontré la casa vacía. No vacía de muebles, vacía de vida. Celia se había ido y se llevó a nuestra hija. Dejó una nota encima de la mesa de la cocina. Ya no aguanto esta vida. Me voy a vivir con mi hermana a la Ciudad de México. Mariana va a tener mejores oportunidades allá. Mejores oportunidades. Como si el amor de un padre fuera poca oportunidad. Pasé 3 meses desesperado. Llamé al DF todos los días. La hermana de Celia me colgaba. Junté dinero. Pedí días libres. Fui hasta allá 2 veces. No pude ni ver a mi hija. Pensé en procesos judiciales, pero el abogado costaba caro y yo apenas podía pagar las cuentas de la casa vacía. Hasta que un sábado por la mañana, 6 meses después, Celia apareció en mi puerta. Sola. Con 2 maletas y cara de quien había descubierto que la hierba del vecino no era más verde. ¿Dónde está Mariana? En casa de mi hermana. Vine a buscar unas cosas. ¿Y nuestra hija? Roberto, yo no nací para ser madre. No nací para esta vida de lavar ropa, hacer comida, cuidar niños. Mariana está bien allá. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa mujer, madre de mi hija, me estaba diciendo que no quería ser madre. Vas a ir por ella ahorita. No voy. Y tú no me puedes obligar. Fue la primera vez en mi vida que le levanté la voz a una mujer. No grité, no maldije, pero mi voz salió con una firmeza que no sabía que tenía. Entonces, vas a firmar un papel diciendo que puedo ir por mi hija, y te vas a salir de mi casa y nunca más regresas. Celia firmó. Tal vez porque se dio cuenta de que ya no estaba pidiendo, estaba determinando. Regresé al DF el mismo día con el papel firmado y traje a mi hija de vuelta. Mariana lloró cuando me vio. Se agarró de mi cuello y me susurró al oído. Papá, yo sabía que ibas a venir por mí. A partir de ese día, fuimos solo nosotros 2. Y juré que iba a ser el mejor padre que un hombre puede ser. Trabajé doble. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, peinaba el cabello de Mariana, la llevaba a la escuela, iba a trabajar, la recogía a las 5 de la tarde, la ayudaba con la tarea, hacía la cena, la bañaba, le contaba cuentos para dormir. Los fines de semana íbamos al parque, al cine, o nos quedábamos en casa viendo caricaturas y comiendo palomitas que yo mismo hacía. Nunca más tuve novia en serio. Tuve algunas amigas a lo largo de los años, pero nada que interfiriera con mi función de padre. Mariana era mi prioridad.
siempre. Cuando cumplió 15 años, quiso estudiar en una escuela particular mejor. Vendí mi carro, un Tsuru 92 que adoraba, para pagar las colegiaturas. Cuando quiso tomar clases de inglés, trabajé fines de semana pintando casas. Cuando pasó el examen para administración, vendí la televisión nueva para comprar los libros. ¿Era un papá gallina? Sí, y estaba orgulloso de serlo. Mariana se graduó, consiguió un buen trabajo en una empresa de contabilidad, anduvo con un muchacho que parecía decente. Se casó a los 25, en una fiesta que pagué vendiendo el terreno que había comprado para construir una casa más grande. 2 años después nació Lucas. Me convertí en abuelo a los 49 años, y no existe sentimiento mejor en el mundo. Ese niño era mi alegría completa. Los fines de semana se quedaba conmigo. Le enseñé a andar en bicicleta, a jugar fútbol, a reconocer los pajaritos que venían a comer en la ventana de la cocina. Pero poco a poco me di cuenta de que algo estaba cambiando. Mariana empezó a ponerse irritada cuando le preguntaba por Lucas. Decía que yo era muy apegado. Con el nieto. Su marido empezó a tratar al niño con indiferencia, principalmente después de que comenzaron los problemas en el matrimonio. El divorcio llegó cuando Lucas tenía 5 años, y con él, el comienzo de una decadencia que tardé en ver. Mariana empezó a andar con otros hombres que no querían a una mujer con hijo, y cada nuevo novio significaba que Lucas estorbaba más. Ofrecí ayuda. Me ofrecía quedarme con Lucas siempre que ella quisiera salir. Ofrecí dinero para una niñera. Lo ofrecí todo, pero Mariana empezó a verme como un inconveniente también. Papá, tú no entiendes. Soy joven todavía. Tengo derecho a ser feliz. Como si su felicidad dependiera de abandonar a su propio hijo. Y así fue como llegamos a ese viernes. Mi nieto sentado en una banqueta, con hambre, con miedo, abandonado por su propia madre. En ese momento, mirando a ese niño dormir en mi cama, entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. No toda la gente que amas te va a amar de vuelta. No todo hijo que crías con amor va a ser agradecido. Pero eso no significa que dejas de proteger a quien necesita protección. Las señales habían estado ahí por más de 2 años. Yo escogí ignorarlas, porque creer que tu propia hija es capaz de descuidar a un niño es una verdad que ningún padre quiere aceptar. La primera señal fue cuando Lucas empezó a llegar a mi casa siempre con hambre. Hambre de verdad, no esa hambre de niño que come chatarra y después no quiere almorzar. Era hambre de quien no había comido en horas. Le preguntaba a Mariana, y ella siempre tenía una excusa lista. «Ay, papá, es muy mañoso para comer, solo come porquerías». Pero cuando yo le hacía un sándwich, el niño se lo devoraba como si no estuviera seguro de cuándo sería la próxima comida. Segunda señal, la ropa. Lucas siempre llegaba con ropa sucia, a veces rota. Uniforme de la escuela que no se lavaba en días, tenis con hoyos, calcetines rotos. Cuando yo le compraba ropa nueva, a la semana siguiente aparecía sin ella. «Ay, papá, los niños pierden cosas», decía Mariana, pero empecé a sospechar que estaba vendiendo o regalando las cosas que yo le compraba al nieto. Tercera señal, y esta me dolió más. Lucas empezó a tener miedo de irse de mi casa. Un niño de 5, 6 años no tiene miedo de irse a casa de su mamá. No es normal. Pero cada vez que llegaba la hora de que se fuera, inventaba excusas, dolor de panza, sueño, ganas de jugar un ratito más. Una vez se agarró de mi pierna y dijo, «Abuelo, ¿puedo vivir aquí contigo?» En ese momento pensé que era tierno. Hoy sé que era un grito de auxilio. Cuarta señal, los golpes. Lucas siempre tenía raspones, moretones, rodillas peladas. Mariana decía que era muy travieso, que se caía mucho jugando. Pero empezaron a ser demasiados golpes muy frecuentes, y algunos no parecían de niño que se cayó jugando. Parecían de niño que fue empujado, que se pegó en la esquina de un mueble porque estaba corriendo con miedo. La quinta señal fue cuando empezó a llamar al novio de su mamá, tío Nelson, con una voz diferente. No era cariño, era miedo. Los niños saben fingir muchas cosas, pero el miedo en los ojos no lo pueden esconder.
Cada vez que Lucas hablaba de Nelson, hablaba bajito, viendo al suelo. Pero yo, como viejo pendejo enamorado de su hija, creía en las explicaciones de ella. Papá, estás exagerando. Nelson es buenísimo con Lucas. Es solo una etapa de adaptación. Adaptación. Como si un niño tuviera que adaptarse a que lo maltraten. La sexta señal pasó un domingo que se quedó conmigo. Estábamos viendo una película en la televisión cuando salió una escena de un niño llorando. Lucas se agarró de mí y empezó a llorar también, de la nada. Abuelo, tú nunca me vas a dejar solo, ¿verdad? Le dije que no, claro que no, pero esa pregunta me molestó. ¿Por qué un niño de 6 años pregunta eso? Empecé a poner más atención. Empecé a notar que Mariana solo aparecía en mi casa cuando necesitaba algo. Dinero prestado, que me quedara con Lucas, porque iba a salir, que lo llevara al doctor porque estaba sin tiempo. Pero en las fechas importantes, cumpleaños del niño, festival en la escuela, cita de rutina, ella siempre tenía compromiso que no podía cancelar. La séptima señal fue económica. Mariana empezó a pedirme dinero prestado más seguido, siempre con excusas convincentes. Recibo de luz atrasado, medicina para Lucas, útiles escolares. Yo prestaba porque era para mi nieto. Pero un día, por casualidad, me encontré a Nelson en un súper haciendo compras caras, whisky, carne fina, quesos importados, y pagando con un rollo de billetes. Billetes que se parecían mucho a los que yo le había dado a Mariana 3 días antes para comprar medicina para Lucas. Fue cuando empecé a sospechar que el dinero que yo daba para cuidar a mi nieto estaba financiando la vida de lujos del novio de mi hija. La octava señal fue cuando me habló la directora de la escuela. La maestra de Lucas estaba preocupada porque se dormía durante las clases, llegaba siempre tarde, a veces sin hacer la tarea. Su nieto necesita más atención en casa, señor Roberto. Le hablé a Mariana el mismo día. Papá, ya te estás metiendo mucho en mi vida. Yo sé cuidar a mi hijo. Pero no sabía. O no quería. La novena señal fue la más dolorosa. Lucas empezó a preguntarme sobre su mamá de una manera extraña. Abuelo, ¿por qué mi mamá se enoja cuando digo que tengo hambre? O, abuelo, ¿es normal que mi mamá se vaya y no diga cuándo regresa? O, abuelo, ¿por qué el tío Nelson dice que soy un chamaco molesto? Era un niño tratando de entender por qué las personas que deberían cuidarlo lo trataban como una carga. La décima señal fue cuando me di cuenta de que Lucas estaba muy flaco. No flaco de niño activo, flaco de niño que no come bien desde hace meses. Lo llevé al doctor sin avisarle a Mariana. El pediatra fue directo. Este niño está desnutrido. No es desnutrición severa, pero es clara falta de alimentación adecuada. Cuando enfrenté a Mariana, con el reporte médico explotó. Papá, me quieres perjudicar, estás tratando de probar que soy mala madre. Lucas sí come, es que es mañoso. Fue la primera vez que vi a mi hija mentir en mi cara, sabiendo que yo sabía que era mentira. La señal número 11 fue cuando encontré a Lucas una tarde de jueves, llorando solo en el parquito cerca de la escuela. Eran las 3 de la tarde. Debería estar en casa, y estaba solo en un parque. Mi mamá fue al salón y me dijo que la esperara aquí. Un niño de 7 años, solo en un parque público, esperando a la mamá que fue a pintarse las uñas. Fue cuando empecé a entender que todas esas señales no eran señales. Era negligencia, era abandono progresivo, era una madre que veía a su propio hijo como un obstáculo para su felicidad. La señal número 12 y última fue una conversación que escuché por casualidad. Estaba en casa de Mariana, ayudando a arreglar la regadera, cuando Nelson llegó hablando por teléfono. No, compa, no puedo salir hoy. Mariana, trae a ese chamaco pegado. Ese chamaco. Hablando de mi nieto como si fuera un perro callejero. Salí de esa casa con una certeza. Mi hija estaba escogiendo hombres en lugar de escoger a su hijo. Y peor, estaba dejando que esos hombres maltrataran a mi nieto. Pero aún así no actué. ¿Por qué?
porque enfrentar la realidad de que criaste a una hija capaz de descuidar a su propio hijo es una de las cosas más difíciles que un padre puede hacer. Es aceptar que fallaste no solo como padre, sino como formador de carácter. Seguí fingiendo que creía en sus excusas, seguí prestando dinero, seguí cuidando a Lucas los fines de semana y devolviéndolo a una casa donde no lo querían, hasta ese viernes, hasta ver a mi nieto sentado en una banqueta, con hambre, con miedo, abandonado como basura. Fue cuando entendí que hay momentos en la vida en que fingir que no ves es ser cómplice. Y yo no iba a ser cómplice del abandono de mi propio nieto. Durante 3 semanas, después de esa noche que encontré a Lucas en la banqueta, hice algo que nunca pensé que haría en la vida: investigar a mi propia hija. Y lo que descubrí me rompió por dentro de una manera que 38 años de trabajo pesado nunca pudieron romperme. La explotación no era solo con Lucas, era conmigo también. Hacía 2 años, desde que me jubilé, me había convertido en el banco particular de Mariana. Y lo peor, yo financiaba esa situación pensando que estaba ayudando a mi nieto. Empecé a anotar todo. Como hombre de fábrica, aprende a hacer, ordenadamente, con fechas, cantidades, detalles. Cada vez que me pedía dinero prestado, lo anotaba. El motivo que me daba, la cantidad, la fecha en que prometía pagarme. En 2 años, Mariana me había pedido 700,000 pesos prestados. 700,000, la mitad de mis ahorros de jubilado. Papá, es solo hasta fin de mes. Lucas necesita ropa para la escuela. 25,000 pesos. Papá, el recibo de luz vino alto, no sé por qué. 16,000 pesos. Papá, Lucas tiene un problema en el diente. Necesita tratamiento. 50,000 pesos. Papá, el carro se descompuso y sin carro no puedo trabajar. 60,000 pesos. Siempre Lucas como excusa. Siempre una emergencia. Siempre una promesa de pago que nunca llegaba. Pero la investigación de verdad comenzó cuando decidí seguir a Mariana un martes, que dijo que iba a llevar a Lucas al doctor. Tomé el camión 2 horas después de que saliera de su casa. Fui al consultorio que había dicho, y, adivinen, no había cita. Lucas ni siquiera era paciente de ese doctor. ¿Dónde estaba? Lo descubrí el jueves siguiente. La seguí hasta una plaza comercial en el centro de la ciudad. No estaba con Lucas, estaba con Nelson, entrando a una tienda de ropa cara. Los vi comprando un traje que costaba más de 20,000 pesos. Le pregunté el precio al vendedor después de que se fueron. Un traje que costaba más de lo que yo gastaba en mandado en 2 meses. El mismo día que me había pedido 10,000 pesos porque Lucas necesitaba zapatos nuevos para la escuela. La explotación económica era sistemática y bien planeada. Sabía exactamente cómo manipularme. Siempre usaba a Lucas como justificación, siempre creaba sensación de urgencia, siempre apelaba a mi función de abuelo protector. Y yo, como viejo pendejo enamorado de mi nieto, siempre creía. Pero la parte más dolorosa de la investigación fue descubrir cómo vivía Lucas realmente. Un jueves, fingí que iba al súper, pero fui a la escuela de mi nieto a la hora de salida. Me quedé lejos observando. Los otros niños salían y los recogían los papás, las mamás, los abuelos, todos contentos, corriendo, platicando cómo les fue en el día. Lucas salía solo. Un niño de 7 años, caminando solo hasta la parada del camión, tomando transporte público para regresar a su casa. Solo. Seguí el camión en mi carro y vi dónde se bajó. No era en casa de Mariana, era 3 cuadras antes. Caminaba el resto del camino, solo, cargando una mochila que parecía muy pesada para su tamaño. Cuando llegó a la casa, no había nadie. Sacó una llave que estaba escondida debajo de una maceta y entró. Solo. Un niño de 7 años llegando a casa solo, todos los días. Me quedé viendo desde la calle por 2 horas. Mariana llegó hasta las 7 de la noche. 2 horas que mi nieto pasó solo en casa, sin supervisión, sin cariño, sin nadie que le preguntara cómo le fue en la escuela. La soledad de ese niño era idéntica a mi soledad como hombre de 62 años, que descubrió que la hija que
crió con tanto amor era capaz de descuidar a su propio hijo. Existe una soledad específica del hombre que dedicó la vida entera a la familia y descubre que esa familia no vale lo que él invirtió. Es una soledad que duele en el pecho, que quita el sueño, que hace que la comida pierda el sabor. Es la soledad de quien construyó toda su vida alrededor de personas que no merecían tanta inversión. Durante esas 3 semanas de investigación, platiqué con otros hombres de mi edad, en el centro de salud, en la plaza donde llevaba a Lucas a jugar, en la fila del banco. Descubrí que no era el único. Hay papás por ahí financiando la ingratitud de hijos adultos que solo aparecen cuando necesitan algo. Hay abuelos siendo explotados por hijos que usan a los nietos como moneda de cambio emocional. Don Juan, vecino de 2 casas, estaba en la misma situación. Hija divorciada, con 2 hijos, que solo le hablaba cuando necesitaba dinero. Roberto, ya le he prestado más de 1 millón de pesos a esa muchacha. ¿Y sabes cuándo me ha pagado? Nunca. Pero cuando necesito compañía para ir al doctor siempre tiene compromiso. Don Antonio, que conocía de la época de la maquiladora, estaba financiando a un hijo de 40 años que nunca lograba establecerse. Siempre tiene una excusa nueva. Ahora quiere poner un negocio. Pidió 300,000. Le dije que no tenía. Me dijo que soy tacaño. 40 años, Roberto, y todavía depende del papá para todo. La soledad masculina es diferente de la soledad femenina. Las mujeres tienen amigas, tienen grupos, tienen redes de apoyo. Los hombres de nuestra generación fuimos criados para ser fuertes, para resolver problemas solos, para no llorar sobre la leche derramada. Entonces, cuando descubrimos que fuimos explotados por nuestros propios hijos, no tenemos con quién platicar. Nos tragamos el dolor, fingimos que todo está bien, y seguimos siendo explotados. Estuve siendo explotado por 2 años y no quería admitirlo, porque admitir sería aceptar que fallé como padre. Sería aceptar que la niña que crié solo, que puse en la universidad, que protegí de todo, se había convertido en una persona capaz de usar a su propio hijo como herramienta de manipulación emocional. Pero la gota que derramó el vaso de la investigación pasó un viernes. Había quedado de recoger a Lucas en la escuela para que pasara el fin de semana conmigo. Llegué más temprano y vi una escena que me destruyó. Mi nieto estaba sentado solo en el patio de la escuela, mientras todos los otros niños jugaban. La maestra vino a hablar conmigo. «Señor Roberto, ¿puedo platicar con usted?» «Claro, maestra. Lucas está preocupante. Siempre llega con hambre a la escuela. A veces se duerme durante la clase y, bueno, ayer me preguntó si podía dormir aquí en la escuela. Un niño de 7 años no pregunta eso si lo están cuidando bien en casa». Siguió. «Además, habla mucho de usted. Mi abuelo me lleva al parque. Mi abuelo me hace sándwiches. Mi abuelo me cuenta cuentos. Nunca habla de su mamá. Nunca». Esa plática fue como recibir un golpe en el estómago. La maestra me estaba diciendo de manera educada que mi nieto estaba siendo descuidado y que yo era la única referencia de cuidado que tenía. «Maestra, si le pasa algo a Lucas, si llega golpeado, si se da cuenta de cualquier cosa extraña, me habla, por favor». Dejé mi teléfono y salí de ahí con una certeza. Ya no podía fingir que no veía. Ya no podía ser cómplice de la negligencia. Ya no podía prestar dinero que financiaba el abandono de mi propio nieto. Ese viernes me llevé a Lucas a casa y tomé una decisión. Se iba a quedar conmigo hasta que se resolviera la situación. No temporalmente, definitivamente. Y si Mariana quería a su hijo de vuelta, tenía que demostrar que estaba dispuesta a ser mamá de verdad. Le hablé a Mariana el sábado por la mañana. «Mariana, Lucas se va a quedar conmigo esta semana». «¿Por qué, papá? Lo necesito aquí». «¿Lo necesitas para qué?» Silencio. No pudo responder porque no había respuesta. No necesitaba a Lucas para nada. Me necesitaba a mí financiando su vida y usaba a Lucas como excusa. «Papá, no puedes decidir eso tú solo. Yo soy su mamá». Entonces empieza a actuar como mamá.
Y colgué. Era la primera vez en 2 años que le hablaba con firmeza a Mariana. La primera vez que dejé claro que me había dado cuenta del juego. La primera vez que puse el bienestar de Lucas por encima de mi necesidad de mantener la paz familiar. Pero sabía que eso no se iba a quedar así. Conocía a mi hija. No iba a aceptar perder el control de la situación sin pelear. No iba a aceptar perder la herramienta de manipulación emocional que usaba para sacarme dinero. Y tenía razón. El lunes apareció en mi puerta. No sola. Trajo a Nelson y una amenaza que lo cambiaría todo. Pero antes de contar lo que pasó en ese enfrentamiento, necesito que entiendan una cosa. Hay momentos en la vida de un hombre en que ser demasiado gentil es ser cobarde. Hay momentos en que proteger a quien amas significa enfrentar a quien también amas. Y este era uno de ellos. Lunes 10 de la mañana. Estaba en la cocina preparando el desayuno de Lucas. Huevos revueltos, pan tostado y chocolate, un desayuno de verdad que hacía mucho no tomaba. Cuando sonó el timbre, insistente, agresivo, era Mariana. Y no estaba sola. Abrí la puerta y encontré a mi hija con una expresión que nunca había visto en su cara. Rabia mezclada con desesperación. Al lado de ella, Nelson, con esa cara de hombre que se cree dueño de la situación. Y atrás de los dos una mujer que no conocía, vestida formal, con una carpeta en la mano. «Papá, esta es la licenciada Fernanda, del DIF. Necesita evaluar las condiciones de Lucas aquí». DIF. Mi propia hija había activado al DIF contra mí. «Buenos días, señor Roberto. Recibimos una denuncia de que el niño está siendo retenido aquí contra la voluntad de la madre. ¿Puedo pasar?» Miré a Mariana. No pudo sostenerme la mirada. «Pueden pasar». La trabajadora social pasó. 40 minutos en mi casa. Vio a Lucas jugando en la sala, bien vestido, bien alimentado, feliz. Platicó conmigo sobre la rutina que habíamos establecido. Desayuno a las 7, escuela a las 8, lo recojo a las 5, tarea, cena, baño, cuento para dormir. Una rutina normal de niño cuidado. Platicó con Lucas también. Le preguntó si estaba bien, si quería algo, si tenía miedo de algo. El niño respondió que estaba contento, que le gustaba quedarse conmigo, que no se quería ir. ¿Y por qué no? ¿Te quieres ir, Lucas? Porque aquí como bien y no me quedo solo. La trabajadora social anotó, hizo más preguntas, después me llamó para platicar en privado. Señor Roberto, no le voy a mentir, la situación está confusa. La mamá alega que usted está reteniendo al niño. Pero por mi evaluación el niño está bien cuidado aquí. Mejor cuidado que... Bueno, ni modo. Se había dado cuenta, como profesional con experiencia, se había dado cuenta de que algo no cuadraba en la historia de Mariana. ¿Qué puedo hacer, licenciada? Oficialmente debo orientar que el niño regrese a casa de la madre, que es la tutora legal, no oficialmente. Usted puede meter una demanda de custodia temporal, alegando negligencia, pero va a necesitar pruebas. Pruebas. Tenía 3 semanas de anotaciones, pero ¿sería suficiente? Después de que se fue la trabajadora social, pasó el enfrentamiento que había estado esperando por 2 años. Papá, Lucas se viene conmigo ahorita. No se viene. No me puedes impedir. Soy su mamá. Fue cuando Nelson decidió meterse. Oiga, don, ya no complique las cosas. Mariana ya fue buena onda de dejar que el chamaco se quedara aquí el fin de semana. Ya estuvo bueno. Esa palabra, don, dicha con desprecio, como si fuera un viejo ridículo que no entendía nada de la vida. Y chamaco para referirse a mi nieto. Ahí, en mi casa, en mi cara. ¿Cómo me dijiste? Tranquilo, don. No se altere. Fue cuando algo cambió dentro de mí. Un cambio definitivo, irreversible. 40 años, tragándome faltas de respeto de supervisores en la fábrica. 20 años tragándome desprecio velado de yernos. 2 años tragándome explotación de mi propia hija. Pero escuchar a ese hombre faltarme al respeto en mi propia casa, frente a mi nieto, fue el límite. Me levanté de la silla despacio. No dije nada.
Solo miré a Nelson de una manera que entendió perfectamente. La manera que un hombre que trabajó 40 años con hierro y fuego mira a quien necesita que lo pongan en su lugar. Nelson, tienes 10 segundos para salirte de mi casa. Y si te escucho llamar a mi nieto chamaco otra vez, vas a descubrir que puedo tener 62 años. Pero todavía me acuerdo de cómo se arreglan las cosas. El tono de mi voz me sorprendió hasta a mí. Era una voz que venía de un lugar que pensaba que había perdido. La voz de un hombre que no acepta faltas de respeto. Nelson se puso rojo pero se salió. Mariana se quedó sin reacción. Lucas no se va con ustedes hoy. Papá. Mariana, siéntate. Aquí. Vamos a tener una plática que lleva 2 años atrasada. Se sentó, tal vez porque se dio cuenta de que ya no estaba pidiendo. Estaba determinando. 700,000 pesos. ¿Qué? 700,000 pesos. Es lo que me has pedido prestado en los últimos 2 años, siempre diciendo que era para Lucas. Quiero todo de vuelta, para el viernes. Papá, ¿te volviste loco? No tengo ese dinero. Sé que no lo tienes, porque te lo gastaste en las extravagancias de tu novio. Entonces te voy a hacer una propuesta. ¿Me pagas los 700,000 o firmas un documento dándome la custodia temporal de Lucas hasta que demuestres que lo puedes cuidar bien? ¿Qué documento ni qué nada? No puedes hacer eso. Saqué una hoja del cajón. Un documento que había preparado durante el fin de semana con la ayuda de un abogado que conocía de la época de la fábrica. Un documento sencillo, pero legal, transfiriendo temporalmente la responsabilidad de Lucas a mí. Sí puedo, y lo voy a hacer. Mariana, tienes 2 opciones. O aceptas que necesitas cambiar y me dejas ayudarte a ser mejor mamá, o me voy a los juzgados con todo lo que descubrí en estas 3 semanas. ¿Qué descubriste? Fue cuando le enseñé el cuaderno. 3 semanas de anotaciones detalladas, fechas en que Lucas se quedó solo en casa, dinero pedido con justificaciones falsas, pláticas con la maestra, fotos del niño demasiado flaco, comprobantes de que el dinero para Lucas se estaba gastando en otras cosas. Mariana se puso pálida. Papá, ¿me investigaste? Te investigué y no me gustó lo que descubrí. No entiendes. Criar un hijo sola es difícil. Yo también necesito una vida. Necesitar una vida no es excusa para descuidar a un niño. Y lo sabes. Lucas está bien. Yo lo cuido. Mariana, tu hijo llegó a la escuela preguntando si podía dormir ahí. Los niños bien cuidados no hacen ese tipo de preguntas. Empezó a llorar. Pero no era llanto de arrepentimiento. Era llanto de quien fue cachada en la mentira. Y ya no sabía cómo zafarse. Papá, ¿me quieres quitar a mi hijo? Quiero que mi nieto sea cuidado bien. Si eso significa que aprendas a ser mamá otra vez, perfecto. Si significa que yo lo crié hasta que te decidas a crecer, también sirve. Se fue sin firmar nada, pero sabía que regresaría. Porque Mariana siempre regresa cuando necesita algo. Durante el resto de la semana, organicé todo. Inscribí a Lucas en una escuela más cerca de casa, para que no tuviera que tomar camión solo. Lo llevé al doctor para un chequeo completo. Le compré ropa, zapatos, útiles escolares. Arreglé el cuarto de visitas para que fuera su cuarto. Definitivamente. El miércoles, Mariana me habló. Papá, necesito platicar contigo. Dime. Nelson terminó conmigo. Claro que terminó. Hombres como Nelson solo quieren mujeres libres de responsabilidades. Mujer con hijo estorba. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Papá, quiero cambiar. Quiero ser mejor mamá para Lucas, pero tiene que ser a mi manera. ¿Cuál es tu manera, Mariana? Me regreso a vivir contigo. Cuido a Lucas aquí en casa mientras tú trabajas, lo haces algo, y compartimos las responsabilidades. Pensé en esa propuesta exactamente 3 segundos. No. ¿Por qué? Porque no quieres ser mamá. Quieres regresar a casa de tu papá porque tu novio te dejó y no tienes dónde vivir. Lucas no es responsabilidad mía, Mariana. Es tuya. Y si no quieres esa responsabilidad, yo la acepto. Papá,
No te puedes quedar con Lucas para siempre. Tienes 62 años. ¿Y qué? Tengo otros 62 años por delante. Y todos van a estar mejor invertidos cuidando a un niño que me ama que financiando a una hija que me usa. Colgué. El jueves apareció en la escuela de Lucas. La maestra me habló. Señor Roberto, la mamá de Lucas estuvo aquí. Quería llevárselo. Le dije que solo le entrego el niño a quien siempre lo recoge. Se puso muy alterada. El viernes pasó lo que estaba esperando. Mariana regresó. Con una propuesta que lo cambiaría todo. Viernes, 6 de la tarde. Mariana tocó el timbre, sola esta vez, con un papel en la mano. Papá, voy a firmar. Era el documento de custodia temporal. Pero tengo una condición. Siempre hay una condición con Mariana. ¿Cuál? Me ayudas con 200,000 pesos para reorganizarme. Rento un departamento más chico, consigo un trabajo mejor, me preparo para ser mamá como debe ser. Después de 6 meses, quiero a mi hijo de vuelta. Miré a esa mujer de 37 años, que crié solo, que puse en la universidad, que amé más que nada en la vida. Y vi a una persona que todavía me estaba tratando de usar, todavía estaba poniendo condiciones para hacer lo que debería ser natural, cuidar a su propio hijo. No. ¿Cómo que no? No te voy a dar ni un peso más, Mariana. Y los 6 meses se convirtieron en tiempo indefinido. Puedes ver a Lucas cuando quieras. Puedes llevarlo a pasear, puedes participar en su vida. Pero vive aquí conmigo hasta que demuestres, con acciones, no con palabras, que estás lista para ser mamá. Esto es chantaje. Esto es protección. Estoy protegiendo a mi nieto de que siga siendo descuidado. Firmó el papel llorando. Llorando de coraje, no de tristeza. Y en ese momento, viendo a mi hija firmar la transferencia temporal de la custodia de su propio hijo, entendí algo fundamental. No siempre amar es dar lo que la persona quiere. A veces amar es impedir que la persona siga equivocándose. Yo amaba a Mariana, pero amaba más a Lucas, y entre la comodidad de mi hija adulta y la seguridad de mi nieto no había elección posible. Pero la historia estaba lejos de acabar, porque Mariana, aunque había firmado el papel, todavía tenía un plan que casi funcionó. 3 días después de que Mariana firmó la custodia temporal, desapareció. No contestaba el teléfono, no aparecía en el trabajo, nadie sabía dónde estaba. Primero pensé que era berrinche, un intento de hacerme sentir culpable. Pero cuando pasaron 2 semanas sin noticias, empecé a preocuparme. Fue su hermana. Cristian, que vivía en otro estado, quien me habló con la verdad. Tío Roberto, Mariana está aquí conmigo. Llegó llorando, diciendo que usted le quitó a Lucas, que le está lavando el cerebro al niño contra ella. Cristian, ¿tu hermana te contó por qué me quedé con Lucas? Dijo que es por el novio nuevo, que a usted no le gustaba. Era increíble cómo Mariana lograba distorsionar la realidad, convertir negligencia en problema con novio, convertir protección en persecución. Cristian, siéntate que te voy a contar la verdad. Le conté todo, las 3 semanas de investigación, los 700,000 pesos prestados, Lucas demasiado flaco, las faltas en la escuela, el niño siendo dejado solo en casa por horas, silencio del otro lado de la línea. Tío Roberto no sabía, ella dijo que... ¿Qué dijo? Que usted tenía celos porque estaba saliendo con alguien que la quería controlar a través de Lucas. ¿Y le creíste? Yo no sabía a quién creerle. Cristian, ponle a tu hermana al teléfono. Más silencio. No quiere hablar con usted. Entonces dile que cuando esté lista para tener una plática de adultos sobre el futuro de su hijo, me hable. Hasta entonces, Lucas se queda aquí siendo cuidado bien. Colgué. Pero esa plática me hizo entender algo importante. Mariana estaba contando una versión completamente diferente de la historia para todos. Yo era el villano que había robado a su nieto por capricho de viejo. Una semana después, descubrí que la situación era peor de lo que imaginaba. El abogado que me ayudó con la documentación me habló. Roberto, hay algo raro pasando.
Recibí una llamada del DIF preguntando sobre la situación de tu nieto. Parece que alguien hizo una denuncia contra ti. Denuncia contra mí. Mariana estaba tratando de perjudicarme usando el sistema contra mí. ¿Qué tipo de denuncia? Alegaron que estás manipulando a un niño contra su mamá, que estás creando alienación parental. Van a querer hacer una evaluación. Alienación parental. Me estaban acusando de lo que la propia Mariana hacía. Usar a un niño como instrumento de chantaje emocional. El DIF llegó el martes. 2 mujeres y un hombre, todos muy serios, con tablas y preguntas directas. Señor Roberto, recibimos una denuncia de que usted está reteniendo ilegalmente a un menor y creando conflicto entre él y su madre. Mostré todos los documentos. La custodia temporal firmada por Mariana. Las anotaciones de las 3 semanas de investigación. El reporte médico, mostrando que Lucas estaba desnutrido. La plática con la maestra sobre las faltas y el comportamiento del niño en la escuela. ¿Puedo hablar con el menor? Claro. Hablaron con Lucas por casi 1 hora. Le preguntaron sobre su rutina, sobre cómo se sentía, sobre su mamá, sobre mí. El niño respondió todo con naturalidad. Estaba feliz, le iba bien en la escuela, extrañaba a su mamá, pero entendía que estaba aprendiendo a cuidarlo mejor. ¿Y quién te dijo que tu mamá estaba aprendiendo a cuidarte mejor? Nadie. Yo sé porque mi abuelo me explicó que a veces los adultos necesitan aprender cosas nuevas, igual que los niños. Después de 2 horas de evaluación, la conclusión fue clara. No había alienación parental. Lucas estaba bien cuidado, bien adaptado, y demostraba comprensión adecuada para su edad sobre la situación. Pero el líder del equipo me dio una advertencia. Señor Roberto, esta denuncia no va a ser la última. Alguien está decidido a crear problemas. Mantenga todo documentado. Todas las visitas de la mamá, todos los cuidados con el niño, porque si aparecen más denuncias, van a investigar más a fondo. Tenía razón. 2 semanas después, recibí una citación del juzgado. Mariana estaba entrando por la vía legal, pidiendo la custodia de vuelta, alegando que yo la había coaccionado para firmar el documento. Eso fue como un golpe en el estómago. Mi propia hija demandándome por proteger a mi nieto. El abogado fue directo. Roberto, quiere guerra. Y cuando alguien quiere guerra, la gente hace cualquier cosa. ¿Estás preparado? ¿Preparado para qué? Para escuchar mentiras sobre ti en público, para que revisen tu vida, para descubrir de qué es capaz una persona desesperada. No imaginaba qué tan cierta iba a resultar esa predicción. La primera audiencia se programó para un mes después. Durante ese mes empezaron a pasar cosas extrañas. Primero, los vecinos empezaron a preguntarme si era cierto que estaba maltratando a Lucas. Alguien estaba regando chismes en la colonia. Segundo, mi teléfono empezó a sonar a horas extrañas. Alguien llamaba y colgaba, a veces 3, 4 veces por noche. Tercero, una trabajadora social diferente apareció en la escuela de Lucas haciendo preguntas sobre mí. La maestra me contó, «Señor Roberto, fue muy raro. No quería saber cómo estaba Lucas. Quería saber si usted hablaba mal de su mamá, si el niño mostraba miedo de usted». Cuarto, y este fue lo más bajo, alguien le habló a la empresa donde trabajé 38 años, diciendo que me estaban investigando por maltrato. Aunque estaba jubilado, eso manchó mi reputación con gente que me conocía desde hacía décadas. Mariana estaba tratando de destruirme socialmente antes de la audiencia. Quería que llegara ahí ya desmoralizado, ya visto como sospechoso. Pero cometió un error que cambió todo. La víspera de la audiencia apareció en la puerta de mi casa, no sola. Trajo a Nelson y otros 2 hombres que no conocía. «Papá, última oportunidad. Entregas a Lucas. Ahorita, voluntariamente, o mañana en la audiencia vas a descubrir de qué soy capaz. Mariana, vete de mi casa y llévate a esos hombres contigo». Fue cuando Nelson decidió hablar. «Don no sabe con quién se está metiendo.
Mariana tiene pruebas de que maltrata al chamaco. Tiene fotos, tiene grabaciones. Mañana va a perder la custodia y todavía lo van a procesar por violencia. Pruebas falsas. Habían fabricado evidencias contra mí. ¿Qué pruebas? Uno de los hombres que no conocía me enseñó el celular. Era una grabación de una plática entre Lucas y yo, pero editada, cortada de manera que parecía que estaba amenazando al niño, cuando en realidad le estaba explicando por qué no podía desvelarse. ¿Grabaron una conversación en mi casa? Grabamos y tenemos más, fotos que muestran golpes en Lucas, golpes que no existían, o que existían de cuando lo estaban descuidando y fotografiaron después para usarlos contra mí. En ese momento, viendo a esos 4 adultos conspirando para destruir a un hombre de 62 años que solo estaba tratando de proteger a un niño, entendí el nivel de maldad del que mi hija era capaz. Y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Salgan de mi casa, ahorita. ¿O qué, Don? Lo que no sabían es que toda la conversación se estaba grabando. Había comprado una grabadora digital la semana anterior y la dejaba prendida cada vez que recibía visitas extrañas. O van a descubrir que yo también puedo jugar sucio. Se rieron y se fueron. Pero al día siguiente, en la audiencia, el que se rió fui yo. El abogado de ellos presentó las evidencias fabricadas, la grabación editada, las fotos de golpes antiguos, declaraciones de vecinos que habían sido manipulados, un arsenal de mentiras montado para destruirme. Cuando llegó mi turno, presenté la grabación de la víspera, la plática donde confesaban haber fabricado pruebas, la amenaza clara, la conspiración para crear evidencias falsas. El juez escuchó todo en silencio. Después miró a Mariana con una expresión que nunca voy a olvidar. Señora, está siendo acusada de intentar defraudar a la justicia, además de perjurio, falsedad ideológica y calumnia. ¿Tiene algo que decir? Mariana se desplomó. Ahí, frente al juez, se vino abajo, porque fue cachada en la mentira de una manera que no podía negar. Su propia voz estaba en la grabación, admitiendo que las pruebas eran falsas. Nelson trató de huir de la responsabilidad. Su señoría, yo solo estaba ayudando a una mamá desesperada a recuperar a su hijo. Usted estaba ayudando a fabricar evidencias falsas contra un ciudadano de bien, y eso tiene nombre, delito. La decisión fue unánime. Yo mantenía la custodia de Lucas. Mariana perdió temporalmente hasta el derecho de visitación, hasta pasar por acompañamiento psicológico, y todavía iba a responder criminalmente por el intento de fraude. Pero las consecuencias para ellos fueron más allá de lo legal. Nelson fue despedido del trabajo cuando el patrón supo que estaba involucrado en fabricación de pruebas. Mariana, además de perder a su hijo, perdió credibilidad en el trabajo. Los vecinos que habían sido manipulados se sintieron usados y dejaron de hablarle. La familia, cuando supo la verdad, se puso de mi lado. 6 meses después, Mariana me habló, llorando. No de coraje esta vez, de arrepentimiento. Papá, eché todo a perder. Sí, lo echaste a perder. ¿Qué hago ahora? Aprende a ser mejor persona. Y tal vez algún día aprende a ser mamá. Hizo terapia durante 1 año. Terminó definitivamente con Nelson. Volvió a estudiar. Consiguió un trabajo mejor. Y solo después de demostrar que había cambiado de verdad, fue que empezó a visitar a Lucas otra vez. Pero los daños estaban hechos. Mi nieto había aprendido que su propia mamá era capaz de mentir para perjudicar a quien lo cuidaba. Aprendió demasiado temprano que no todo adulto es confiable. Las consecuencias de la decisión de Mariana fueron irreversibles. Recuperó el derecho de visitar a su hijo, pero nunca más tuvo su confianza completamente. Porque los niños no olvidan cuando los abandonan y no perdonan cuando ven a alguien tratando de lastimar a quien los protegió. Hoy, 3 años después, Mariana es una persona diferente, más responsable, más madura.
pero todavía está pagando el precio de las decisiones que tomó. Y lo va a pagar por el resto de su vida, porque algunos puentes, después de quemarse, nunca quedan iguales, aunque los reconstruyan. Los primeros días después de la audiencia fueron extraños. No era alivio lo que sentía. Era una mezcla de tristeza y libertad que nunca había experimentado antes. Tristeza porque mi relación con Mariana nunca más sería la misma. Libertad porque finalmente podía concentrarme en lo que realmente importaba. Criar bien a mi nieto. A los 62 años estaba empezando otra vez como papá, y descubriendo que ser abuelo de tiempo completo era completamente diferente de haber sido padre a los 20 y tantos años. Cuando fui papá de Mariana, trabajaba todo el día, llegaba agotado a casa, tenía poco tiempo para las cosas que realmente importaban. Ahora, jubilado, con la experiencia de décadas y la sabiduría que solo el tiempo trae, podía ser el tipo de cuidador que siempre quise ser. Lucas floreció de manera impresionante. En 3 meses viviendo conmigo definitivamente, subió de peso, mejoró las calificaciones en la escuela, hizo amigos nuevos. Pero más importante que eso, volvió a ser niño. Volvió a reírse fácil, a hacer preguntas curiosas, a contar historias increíbles. Y yo descubrí talentos que ni sabía que tenía. Por ejemplo, cocinar. Durante toda mi vida adulta, cocinaba solo lo básico: arroz, frijoles, carne en la olla, un huevo frito. Pero con Lucas empecé a aventurarme. Aprendí a hacer lasaña viendo videos en YouTube. Aprendí a hacer pan casero porque el niño dijo que quería probar pan calientito saliendo del horno. Aprendí a hacer postres porque descubrí que hay pocos placeres en la vida más grandes que ver a un niño sonriendo con chocolate en la boca. Cocinar se volvió una terapia, una manera de expresar cariño a través de comida hecha con cuidado, y Lucas, que vivía quejándose de la comida cuando estaba con su mamá, se convirtió en mi mejor crítico gastronómico. «Abuelo, esta lasaña está mejor que la del restaurante», decía, y yo me sentía el mejor chef del mundo. Redescubrí también el placer de enseñar. Lucas tenía curiosidad por todo. Cómo funcionaba el carro, por qué el cielo era azul, cómo se hacía hierro en la maquiladora donde trabajé. Y yo descubrí que tenía 40 años de historias que contar. Historias de trabajo, de superación, de épocas cuando las cosas eran diferentes. Empecé a llevarlo al taller de don Antonio, mi excompañero de la fábrica, para que viera cómo se arreglaban los carros. El niño se quedaba fascinado con las herramientas, con el proceso de resolver problemas mecánicos. «Abuelo, cuando crezca quiero ser como usted, saber arreglar las cosas». Saber arreglar las cosas. Qué definición más bonita para una vida bien vivida. Pero el mayor renacimiento fue emocional. Hacía años me sentía inútil, un viejo jubilado que solo servía para prestar dinero y cuidar nietos los fines de semana. Con Lucas viviendo conmigo, me sentí útil otra vez, importante otra vez, necesario otra vez. Levantarme temprano para hacer desayuno para alguien, ayudar con la tarea, ir a juntas de padres en la escuela, cuidar cuando está enfermo, celebrar las pequeñas victorias, una buena calificación, un diente que se cae, un dibujo bien hecho. Estas cosas le daban sentido a mis días. Y Lucas también me enseñaba cosas. Me enseñó paciencia de una manera que 40 años de trabajo no habían enseñado. Los niños tienen tiempo diferente al de los adultos. Se tardan en amarrarse los zapatos, en entender una explicación, en aceptar que no pueden hacer algo. Pero esa paciencia que aprendí con él me hizo mejor persona, más tranquilo, menos ansioso. También me enseñó a ver el mundo con ojos nuevos. Un parquito que para mí era solo un lugar con juegos. Para él era un universo de posibilidades. Una caminata en la calle que para mí era solo ejercicio. Para él era una expedición llena de descubrimientos. Una tarde de lluvia que para mí era solo un día perdido. Para él era una oportunidad de quedarse en casa haciendo actividades diferentes. 3 meses después de la audiencia, pasó algo que cambió todo aún más. Conocí a Elena. Elena era abuela de Julia, una compañerita.
de Lucas en la escuela. Nos conocimos en una junta de padres y empezamos a platicar sobre los desafíos de criar nietos. Ella también tenía la custodia de su nieta, por motivos similares a los míos, hija que no lograba cuidar bien a la niña. Es difícil, ¿verdad, Roberto? Ya criamos una generación y ahora estamos criando otra. Difícil, pero gratificante. Con la experiencia de hoy, estoy siendo un cuidador mucho mejor de lo que fui cuando era joven. Empezamos a encontrarnos para tomar café. Mientras los niños jugaban, ella me platicaba sobre la batalla legal que tuvo para conseguir la custodia de Julia. Yo le contaba sobre mi experiencia con Mariana. Descubrimos que nuestros caminos habían sido muy parecidos. Elena me enseñó que no era tarde para descubrir nuevas compañías. A los 57 años, viuda hacía 5, también estaba reconstruyendo su vida alrededor de la responsabilidad de criar a una niña. Pero, diferente a mí, había encontrado un grupo de apoyo. Otros abuelos en la misma situación. Roberto, necesitas conocer a la gente. Una vez por semana nos reunimos en la iglesia del barrio. Son abuelos que están criando nietos por diferentes motivos. Es muy bueno intercambiar experiencias. Yo, que nunca fui muy de grupos, decidí intentar. Y descubrí una comunidad increíble. Estaba don Joaquín, de 70 años, criando a una nieta de 12, porque la hija estaba internada por adicción a las drogas. Estaba doña María, de 65, criando 2 nietos, gemelos porque el hijo murió en un accidente, y la nuera no podía cuidar a los niños sola. Estaba don Carlos, de 58, criando un nieto autista, porque la hija no aceptaba la condición del niño. Cada historia era un ejemplo de cómo el amor puede superar las circunstancias más difíciles. Y todos tenían algo en común. Estaban descubriendo que ser abuelo de tiempo completo puede ser aún más gratificante que haber sido padre. En ese grupo aprendí técnicas de educación que no conocía cuando crié a Mariana. Aprendí sobre paciencia, sobre cómo platicar con niños sobre temas difíciles, sobre cómo establecer límites sin ser autoritario, pero principalmente aprendí que no estaba solo, que había toda una red de personas pasando por la misma experiencia, con las mismas dudas, con los mismos miedos, con las mismas alegrías. 6 meses después de la audiencia, mi rutina estaba completamente establecida. Me levantaba a las 6, preparaba desayuno, llevaba a Lucas a la escuela, iba al gimnasio. Sí, empecé a hacer ejercicio porque quería tener energía para seguirle el paso a un niño de 8 años. Lo recogía a las 5, lo ayudaba con la tarea, cenábamos juntos, veíamos televisión o jugábamos algo y se dormía a las 9. Los fines de semana eran para actividades especiales, parques, museos, cine, visitas a los amigos del grupo de apoyo, siempre priorizando experiencias que crearan memorias positivas para Lucas. Y los cambios en mí eran visibles. Bajé 10 kilos, mejoré la postura, volví a preocuparme por mi apariencia. No por vanidad, sino porque quería ser un abuelo de quien Lucas se sintiera orgulloso de presentar a sus amigos. Un año después de la audiencia, Mariana pidió platicar conmigo. Había terminado la terapia, estaba en un trabajo mejor, vivía sola en un departamento pequeño pero ordenado. Papá, quiero agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por no haber desistido, por haber peleado por Lucas cuando yo no pude, por haberme obligado a crecer. Fue una plática difícil. Lloró mucho, admitió los errores, pidió perdón por las mentiras, por los juicios, por el intento de perjudicarme, e hizo una propuesta que me sorprendió. Papá, quiero que Lucas siga viviendo con usted. ¿Por qué? Porque está feliz aquí, está bien cuidado, bien educado, y porque aprendí que ser mamá no es necesariamente vivir juntos, es cuidar, proteger, estar presente cuando se necesita, y eso lo puedo hacer visitando, participando en su vida, sin sacarlo de un lugar donde... Está bien. Era una decisión madura, la decisión de una mujer que finalmente había entendido que el bienestar del niño viene antes que el ego de los adultos. Hoy, 3 años después de esa noche que encontré a Lucas en la banqueta,
Nuestra vida está equilibrada. Él vive conmigo. Mariana lo visita 2 veces por semana y se lo lleva algunos fines de semana, pero siempre regresa a casa, nuestra casa. Descubrí que a los 64 años puedo tener una vida llena de propósito, alegría y compañerismo. Descubrí que la edad no es limitación para empezar de nuevo, para aprender cosas nuevas, para crear relaciones significativas. Elena se convirtió en una compañera constante. No andamos, somos demasiado grandes para esas complicaciones, pero somos socios en la misión de criar a nuestros nietos. Nuestros fines de semana siempre incluyen a los 2 niños, creando una familia improvisada pero genuina. Lucas ya tiene 10 años. Es un niño seguro, inteligente, cariñoso, tiene buenas calificaciones en la escuela, amigos de verdad, sueños sobre el futuro y principalmente tiene certeza de que es amado y cuidado. A veces me pregunta, «Abuelo, ¿te arrepientes de haberme traído a vivir aquí?» Y siempre le respondo lo mismo, «Lucas, tú salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya». Porque es verdad. Cuidarlo me dio un propósito que no sabía que me hacía falta. Me hizo mejor persona, más paciente, más generoso. Me enseñó que nunca es tarde para ser el hombre que siempre quisiste ser, y me demostró que algunas de las mejores decisiones de la vida son las que tomas cuando decides proteger a quien amas, aunque eso signifique enfrentar a quien también amas. Hoy, mirando hacia atrás, sé que haría todo otra vez. Cada enfrentamiento con Mariana, cada audiencia, cada noche, sin dormir preocupado por el futuro de Lucas, porque el resultado valió cada lágrima, cada preocupación, cada momento difícil. A los 64 años, estoy viviendo algunos de los mejores días de mi vida. Y todo empezó con una decisión simple: no dejar a un niño abandonado en una banqueta, aunque fuera mi propio nieto, aunque fuera mi propia hija quien lo había abandonado. 3 años pasaron desde ese viernes que cambió nuestras vidas. Lucas tiene 10 años ahora, es uno de los mejores estudiantes de su grupo, juega fútbol en el equipo de la escuela, tiene amigos de verdad y principalmente tiene certeza absoluta de que es amado y cuidado. Cuando lo veo hoy, niño saludable, inteligente, seguro de sí mismo, me quedo pensando en qué habría pasado si hubiera decidido fingir que no vi nada esa noche. Si hubiera pasado junto a él en la banqueta y pensado, no es mi problema. O peor, si lo hubiera llevado a casa, le hubiera dado un baño, comida, y después lo hubiera regresado a la misma situación al día siguiente. ¿Cuántos abuelos por ahí están viendo señales y decidiendo ignorarlas porque es más fácil mantener la paz familiar? ¿Cuántos están financiando la negligencia de sus propios nietos para no crear problemas con los hijos adultos? Yo casi fui uno de ellos. Durante 2 años vi a mi nieto adelgazando, vi los golpes, vi el comportamiento extraño y decidí creer en las explicaciones de Mariana porque aceptar la verdad significaba admitir que había fallado como padre. Significaba aceptar que la niña que crié solo, que puse en la universidad, que amé incondicionalmente, era capaz de descuidar a su propio hijo. La verdad duele, pero fingir que no existe duele más. Porque la mentira no protege a nadie, solo pospone el sufrimiento. Hoy, a los 65 años, aprendí algunas lecciones que quiero compartir con ustedes, especialmente con los hombres de mi edad que están pasando por situaciones parecidas. Primera lección: no todo hijo que criaste con amor va a ser agradecido, y no es tu culpa. Mariana tuvo todo lo que un niño puede tener de un padre: amor, dedicación, sacrificio, oportunidades. Vendí carro, vendí terreno, trabajé fines de semana, renuncié a relaciones, todo para darle la mejor vida posible. Y aún así, se convirtió en una persona capaz de explotar económicamente a su propio padre y descuidar a su propio hijo. Eso no significa que fallé como padre. Significa que algunas personas, aunque tengan todo, escogen el camino equivocado. Y nosotros no podemos hacernos responsables de las decisiones de nuestros hijos adultos. Segunda lección: proteger a quien necesita protección es más importante que mantener la paz familiar.
Durante 2 años escogí la paz familiar. No enfrenté a Mariana, no denuncié la negligencia, no actué para proteger a Lucas porque no quería crear problemas. ¿Y cuál fue el resultado? El problema solo se hizo más grande. La negligencia solo empeoró. Y mi nieto siguió sufriendo. Hay diferencia entre ser un hombre pacífico y ser un hombre omiso. El hombre pacífico evita conflicto innecesario. El hombre omiso evita conflicto necesario. Y cuando un niño está siendo maltratado, el conflicto es necesario. Tercera lección. Nunca es tarde para empezar de nuevo, aunque tengas 60, 70 años. Pensaba que mi función como cuidador había terminado cuando Mariana creció. Creía que mis años de criar personas habían quedado atrás. Pero descubrí que a los 62 años podía ser mejor cuidador de lo que había sido a los 22, porque ahora tenía experiencia, paciencia, sabiduría y principalmente tiempo. Lucas me enseñó que la edad no es limitación, es ventaja. Tengo tiempo para escuchar sus historias, para ayudarlo con la tarea sin prisa, para enseñarle cosas que un padre joven, trabajando 12 horas al día, no tiene tiempo de enseñar. Cuarta lección. Hay diferencia entre préstamo e inversión. Durante 2 años presté 700,000 pesos a Mariana. Dinero que nunca regresó porque no era préstamo. Era financiamiento de irresponsabilidad. Era inversión en comportamiento destructivo. Los hombres de nuestra generación tienen dificultad para negarle dinero a un hijo. Fuimos criados para ser proveedores, para resolver problemas económicos de la familia, pero hay diferencia entre ayudar y ser explotado. Ayudar es dar dinero a quien está haciendo esfuerzo por mejorar. Ser explotado es dar dinero a quien te está usando como banco particular. Quinta lección. Enfrentar a quien amas a veces es la mayor prueba de amor que puedes dar. Enfrentar a Mariana fue lo más difícil que hice en mi vida. Demandar a mi propia hija fue doloroso de una manera que ni sé explicar. Pero fue también el mayor acto de amor que podía hacer. Por ella y por Lucas. Si hubiera seguido financiando su irresponsabilidad, Mariana nunca habría crecido. Nunca habría aprendido a ser mamá. Nunca se habría convertido en la mejor persona que es hoy. Y Lucas habría seguido sufriendo. A veces amar es decir que no, a veces amar es imponer consecuencias, a veces amar es pelear contra quien amas para proteger a quien amas más. Sexta lección. La familia no es solo sangre. La familia es quien cuida, protege y ama de verdad. Elena se volvió familia nuestra, aunque no tengamos parentesco. El grupo de apoyo de abuelos se convirtió en nuestra red de protección. Los amigos que hice en la pelea por Lucas se volvieron más cercanos que parientes lejanos. La familia verdadera es quien aparece cuando necesitas, no quien solo aparece cuando necesita algo. Si mi historia te llegó al corazón, quiero saber de dónde nos estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún papá o abuelo que está aceptando menos de lo que merece, comparte este video, porque hay muchos hombres que necesitan entender que proteger a quien amamos no es egoísmo, es obligación. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contándonos de dónde nos estás viendo. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntanos. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para seguir viendo historias reales de hombres que escogieron su dignidad y la protección de quienes aman. ¿Cuántas veces nosotros, los hombres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz familiar? ¿Cuántos abuelos están financiando su propia humillación? ¿Cuántos están viendo señales de negligencia y decidiendo ignorarlas porque es más fácil? Aprendí a los 62 años que un hombre no tiene que aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser abuelo no significa ser explotado, que proteger a un niño es más importante que mantener las apariencias, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para que un hombre se levante y haga lo correcto.
Porque al final de cuentas no importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo lleves aceptando una situación injusta, no importa cuánta gente se ponga en tu contra cuando decidas actuar. Lo que importa es mirarte en el espejo y saber que hiciste lo correcto. Lo que importa es tener la certeza de que cuando alguien necesitó tu protección, no te escondiste detrás de excusas. Lo que importa es saber que escogiste ser el hombre que siempre quisiste ser, aunque eso costara caro. Y hoy, 3 años después, puedo decir con certeza, cada lágrima, cada noche sin dormir, cada enfrentamiento doloroso valieron la pena. Porque ese niño que encontré sentado en una banqueta, abandonado y con miedo, hoy es un niño feliz, seguro y amado. Y eso no tiene precio.